ordenanzas del Señor, ¿cierto? La voluntad del Señor. Y está todo tan cuadrado, hermano, porque todo esto tiene que ver, incluso los versículos de Salmos que leía el hermano Christopher, tienen que ver con la palabra que les quiero presentar el día de hoy. Amén. Me gustaría, por favor, si usted pudiera buscar el libro de San Juan, capítulo 4, versículos del 19 al 24. Amén. San Juan, capítulo 4, versículo del 19 al 24. Muchas gracias, hermano. Amén. Está igual aquí en las pantallas, por si usted no lo ha encontrado. Y leemos así, hermanos, en el nombre del Señor. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Puede tomar su asiento. Dios bendiga su palabra. La semana pasada, mi esposa Evelyn hablaba sobre cómo aprovechar bien el tiempo, ¿cierto? En su introducción, en su sermón. Y también ella comentaba lo rápido que estaba pasando este nuevo año 2024. Y no sé usted, pero a mí personalmente se me ha pasado ya muy rápido este año. Ya, imagínense, ya estamos a 4 de febrero. En 3 semanas más ya nos tenemos que empezar a preparar para marzo. Desde ya tenemos que empezar a pensar en marzo y todos los gastos que involucra, ¿cierto? El colegio de los niños, la universidad, el permiso de circulación, ¿cierto? La vuelta a la oficina, el super lunes, como le llaman. Todo esto, hermano, en el fondo tenemos que pensarlo y tenemos que hacernos cargo en el fondo de tantas cosas que se vienen para nosotros este año y todos los años, en realidad, todos los años tenemos que preocuparnos siempre porque tenemos tantas responsabilidades, tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que hacer. Y no digo que eso está mal, pero obviamente tenemos que hacernos cargo. Somos adultos responsables. Pero generalmente, hermano, cada año que comienza pensamos solo en estas cosas y dejamos a veces de lado cosas que también son importantes, como nuestro desarrollo personal, ¿ya? Porque en el fondo estamos tan ocupados de todas las cosas que tenemos que hacer, que todas las cosas que son desarrollo nuestro las dejamos de lado. De hecho, mi señora Evelyn también decía que normalmente uno cuando comienza un año nuevo, ¿cierto? Uno se propone metas personales, ¿cierto? No sé, pues este año voy a bajar de peso, que a mí me hace falta, ¿cierto? Este año voy a cambiarme de trabajo, este año voy a independizarme, este año voy a estudiar esa carrera que siempre quise. Son cosas, son metas personales que uno debería proponerse. Yo creo que son importantes que uno se proponga metas personales y por sobre todas las cosas, hermano, es importante que uno se proponga también metas espirituales, metas relacionadas con nuestro Señor. Y el problema es que, como les decía, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, muchas responsabilidades en nuestra vida, que las cosas del Señor normalmente las dejamos de lado o no las priorizamos. Y sabe que, hermano, eso se entiende. No lo estoy justificando, pero es entendible. Porque en el fondo es una realidad para muchos. Muchos hermanos en la fe dejamos las cosas a veces del Señor de lado. Priorizamos el trabajo, priorizamos la familia, la casa. Y para el Señor
¿qué dejamos? Nos conformamos mucho con proponernos venir el día domingo, ¿cierto? Esa es como nuestra meta espiritual más lejos, venir el día domingo, participar en el culto, ofrendar de vez en cuando, como casi pagar una cuota, cantar, y eso sería. Muchas metas espirituales de muchas personas no van más allá de esto, ¿cierto? Ahora, no estoy juzgando en el fondo a nadie con esto, o sea, pero si usted año, hermano, quiere proponerse una meta espiritual para ir un poco más allá de solo venir el domingo, una meta espiritual que vaya un poco más allá a mejorar su relación con el Señor, o tal vez usted aún no ha pensado en alguna meta espiritual para este año, a mí el día de hoy me gustaría darle una idea que a mí también me gustaría perfeccionar, una meta, un objetivo espiritual que a mí también me gustaría perfeccionar y se lo puedo dar como idea para usted. Y esta meta, hermano, se resume en una sola palabra y eso es adoración. Adoración, como nuestro hermano Christopher también hablaba ahora, ¿cierto? La adoración, hermano, es una parte esencial de nosotros como hijos de Dios. La adoración, hermano, es la expresión más íntima y personal que tenemos para poder demostrar nuestro amor, nuestro honor, nuestro reconocimiento al Señor. Por eso es importante, hermanos, que entendamos este concepto de la adoración y lo pudiéramos proponer como desarrollo personal para este año 2024. Porque como leíamos los versículos, el mismo Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Por eso yo creo que es importante, hermano, entender a quién estamos adorando, o mejor dicho, cómo lo estamos adorando, ¿cierto? Porque muchas veces no dimensionamos, hermano, lo importante que es la adoración para el Señor. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque la misma Biblia dice que hay muchas clases de adoración que al Señor mismo no le gustan, que al Señor no le agradan. Por eso es importante que entendamos este concepto. Ahora, ¿qué es para usted la adoración, hermano? Ahora, si se puede apagar los celulares, por favor, para poder concentrarnos en la palabra. Gracias. Ahora, ¿qué es para usted, hermano, la adoración? Primero deberíamos entender, tal vez, hermano, lo que no es la adoración. Porque la adoración no solamente es cantar, como lo hacemos los domingos. No es solamente levantar las manos, no es solamente arrodillarse o hacer reverencia. Esas son expresiones de la adoración, ¿ya? Pero la adoración, hermanos, tiene que ver con muchas verdades espirituales. Y sobre todo es algo que tiene que ver con algo que nace desde dentro de nosotros mismos. El concepto de adoración, hermanos, para mí está muy relacionado con el concepto de amar, ¿ya? Y yo he hablado de esto otras veces, disculpe que sea repetitivo, pero amar a alguien para mí está muy relacionado con conocer a alguien, ¿ya? El amor siempre tiene que ver con otro, no tiene que ver con uno mismo. Siempre va a involucrar a esa otra persona que se ama. Porque si no conocemos a esa persona que queremos amar, vamos a amarla en base a nuestra propia necesidad, sin considerar las necesidades de la otra persona. En otras palabras, hermanos, no se puede amar bien si se conoce mal. Por eso es importante para las jóvenes parejas, ¿cierto? Antes de consumir su relación en un matrimonio, que se conozcan y que pasen ojalá mucho tiempo juntos. ¿Para qué? Para que se puedan conocer, para que puedan cultivar una amistad más profunda, para que puedan conocer sus gustos, sus preocupaciones, sus cosas malas también, sus valores, sus mañas, su carácter, su familia. Es importante pasar tiempo para poder conocerse. Y esto no solamente aplica a las parejas, hermano, también implica a todas las relaciones que tenemos en general. Mi relación con mi hija, por ejemplo. Yo hoy en día amo a mi hija, obviamente, es lo todo para mí. Y yo, por ejemplo, sé las cosas que a ella le gustan. Sé qué monitos le gusta ver en la tele. Sé qué cosas le gusta comer a ella, ¿cierto? Porque yo me intereso por ella. Y imagínense si un día yo la llevo al cine y la llevo a ver, no sé, una película que a mí me gusta, pero a ella le va a dar miedo. O después la voy a llevar a almorzar un charquicán, que a mí me encanta, comida casera, y a ella le carga el charquicán. Y la llevo a comer porque en el fondo no te saqué a pasear, po.
Pero al final lo que estoy haciendo es amoldarla a ella a mis necesidades, a las cosas que me gustan a mí. Que ella, en el fondo, yo busco mi propia comodidad y ella tiene que amoldarse a mi comodidad. Eso no es amor, hermano. Porque cuando una persona realmente me importa y me importa de verdad, yo me preocupo por conocerla, por conocer sus gustos, por conocer las cosas que a ella le gustan. Agradarla en el fondo en las cosas que a ella le interesan, ¿cierto? Esa es la esencia, hermanos, del amor, conocer al ser amado. Y de la misma forma, hermano, es necesario que para que podamos ser verdaderos adoradores, como decía esta palabra, nosotros nos preocupemos por conocer a aquel a quien estamos adorando. Muchas personas, hermano, adoran en base a su propio criterio, en base a su propio sentir, a su propia manera. Y no les interesa conocer de verdad a la persona a quien adoran. Y eso, hermano, puede ser peligroso porque, como ya les mencioné antes, la misma Biblia dice que hay muchas clases de adoración que el Señor rechaza, que al Señor no le gustan. Desde los primeros, hermanos, capítulos de la Biblia podemos ver cómo existe adoración que no le agrada al Señor. Podemos buscar, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 y 5, cuando hablamos de la ofrenda que presentan Caín y Abel, ¿cierto? Génesis 4, capítulo 3 y 5 dice: y aconteció que, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Podemos ver, hermanos, ya desde los primeros capítulos de la Biblia cómo al Señor hay adoraciones que no le agradan, ¿cierto? Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 7 dice: y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocausto, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Amén. Imagínense, hermanos, los israelitas ya habían salido de Egipto, de las personas que los oprimían como esclavos, pero estaban tan influenciados por su cultura que a ellos no les parecía, no estaban acostumbrados a adorar a un Dios que no tenía rostro, que no tenía imagen. Entonces, para ellos, como una forma de honrar y adorar a su Señor, les pareció muy buena idea construir un becerro de oro, porque los egipcios y los cananeos adoraban a puras toro y becerro, y todos los dioses de ellos tenían esta forma. Entonces ellos estaban tan influenciados con estas culturas que les pareció muy buena idea adorar a Dios de la misma forma. Construyeron una imagen de becerro y lo adoraron en honor a Jehová, como dice acá. Tenían una muy buena intención, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Anda, Moisés, desciende, porque este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Al Señor no le pareció muy bien esta forma de adorar. ¿Qué dice Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2? Aquí habla de Nadab y Abiú. Me cuestan estos nombres de repente de los hebreos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, dice, que él nunca les mandó. Y se salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Cuando uno adora, medita y oye, no haciendo lo que el Señor. No sé si usted conoce al rey Usías. Usías fue el rey de Judá por mucho tiempo. Y Segunda de Crónicas, capítulo 26, habla sobre la vida del rey Usías.
Y el versículo 4 de este capítulo 26 de Segunda de Crónicas dice que Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a su padre Amasías. O sea, según la misma palabra dice que Uzías casi toda su vida, y digo casi, toda su vida hizo lo recto y fue fiel al Señor. Sin embargo, en el versículo 16 de este mismo capítulo, todo empieza a cambiar para Uzías. Y dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí podemos ver, hermanos, ya cómo la vida del rey Uzías cambió, porque su corazón, dice aquí, se llenó de orgullo. ¿Y qué hizo? Quiso adorar a Dios a su manera, y él mismo llevar el fuego y el incienso al templo, al lugar santo, ignorando la ley, porque no sé si usted sabía, pero en la ley, según la ley de Jehová, los que tienen que entrar al lugar santísimo para poder presentar el fuego, el incienso al Señor, son los sacerdotes. Eso decía la ley. Pero Uzías quiso hacerlo él mismo. ¿Y cómo respondió el Señor hasta este intento de adoración de Uzías? Versículo 19 dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y más adelante, el versículo 21 dice, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. A lo que quiero llegar con todo esto, hermano, es que la adoración es un tema serio que no se debe tomar a la ligera, porque tratar de adorar a Dios, hermano, a nuestra manera, sin considerar la voluntad de Dios, sin considerar su palabra, es un acto de orgullo, es un acto de rebeldía. Y esa adoración no le agrada al Señor. Por mucho que usted crea de repente que venir el domingo a la iglesia, cantar un par de canciones, escuchar la palabra y dar una ofrenda es suficiente para demostrar su reverencia al Señor y su devoción al Señor, déjeme decirle, hermano, que si usted no lleva una vida de devoción y de obediencia al Señor en su día a día, en su trabajo, con su familia, con sus vecinos, fuera de la iglesia, déjeme decirle que si usted no lleva una vida buena afuera, su adoración aquí el día domingo no va a ser del agrado del Señor. ¿Ya? Porque si usted miente en su trabajo, si usted es una persona orgullosa, si usted es una persona que vive su vida de acuerdo a sus propios criterios, sin considerar lo que enseña el Señor, si trata mal a las personas, no sé, le puedo decir muchas cosas malas. Cuando usted venga el domingo a la iglesia, su adoración no va a ser del agrado de Él, porque a Dios no le importa lo que usted pueda demostrar aquí, sino lo que está allá afuera, lo que hace usted allá afuera. Eso es lo que a Él realmente le importa. Proverbios 21, 27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Hay otra versión que es la palabra de Dios para todos que dice, a Dios no le agradan los sacrificios de los perversos, porque los ofrecen por interés. Este es el principal problema, hermanos, que creo yo tenemos como sociedad en general, porque vivimos en base a nuestra propia opinión, en base a nuestro propio criterio. My Way, ¿cierto? Hay una canción de Frank Sinatra, no sé si usted la conoce, que se llama My Way, que es a mi manera. Esta canción se transformó en un himno para los estadounidenses ahí por los años 60. Y esta canción dice, My Way, que nada en la vida es más importante que vivirla a tu manera, bajo tus propios criterios, bajo tus propios términos. Eso es lo más importante en la vida. Eso dice esta canción. Y así vivimos muchas personas. Así vivimos muchos cristianos también. Incluso en las cosas del Señor ponemos nuestro propio criterio por sobre las cosas que el Señor enseña. Y al final, en vez de nosotros amoldarnos a las palabras, a la revelación del Señor, preferimos amoldar la palabra a nuestra opinión, a nuestro criterio, lo que es más fácil, a lo que nos acomoda más. Eso es más fácil, ¿cierto? Y así nos vamos justificando por la vida. Cero autocrítica.
Y sabe que, hermano, una de las peores cosas que nos pueden alejar del Señor y que nos transforman en unos religiosos es que no tenemos un espíritu enseñable, tenemos un orgullo espiritual. Preferimos vivir a la pinta nuestra y no considerar lo que el Señor dice en su palabra, ¿ya? Y este era el problema, hermano, que tenían los samaritanos, los de la palabra, sino nosotros. Este era el problema que tenían los samaritanos. Y para que usted pueda entender un poco los versículos que leíamos al principio, si pueden poner, por favor, papá, Juan 4, capítulo 19 al 24 en las pantallas, para que usted pueda entender un poco esta conversación que está teniendo Jesús con la mujer samaritana. Es necesario que usted entienda un poco la historia de los samaritanos. Para los que no, yo creo que hay gente que lo sabe, pero igual lo repito nuevamente. Los samaritanos eran un pueblo mestizo, si usted no sabía. Era un pueblo que era producto de la mezcla de la raza judía con otras razas, ¿ya? Por esta razón los judíos no veían, o mejor dicho, no aceptaban a los samaritanos, porque para ellos eran una raza impura, era una raza mixta. De hecho, casi los veían como unos traidores para la nación de Judá. Así se veían los judíos a los samaritanos. Y ahí, por tanto, ellos tenían muchas diferencias. Y no solamente no se trataban bien, sino que también tenían diferencias culturales y además diferencias religiosas. Por ejemplo, los samaritanos solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, o el Pentateuco, ¿ya? Pero el resto de la palabra o de la revelación del Señor, ellos no la aceptaban. O sea, rechazaban la palabra. Ahora, ellos sí tenían buenas intenciones, porque adoraban al mismo Dios Jehová, y ellos se propusieron adorar al Señor en un lugar que ellos habían designado, porque los judíos habían designado para adorar a Dios, tenía que ser en el templo de Jerusalén. Ahí era el lugar donde se tenía que adorar al Señor. Y los samaritanos, para hacerlo a su forma, a su manera, adorar a su pinta, distinto de los judíos, ellos eligieron el monte de Gerizim para poder adorar al Señor. Como les digo, adorarlo a su estilo, a su manera. Por eso la mujer samaritana le pone el tema sobre la mesa al Señor Jesús y le dice: en tu opinión, Jesús, ¿cuál es el mejor lugar para adorar? ¿En el monte de nosotros o allá en Jerusalén? ¿Cuál es el mejor lugar que podemos nosotros adorar a Jehová? Entonces el Señor Jesús aprovecha esta instancia para poder enseñarle a la samaritana cuál es la naturaleza de la verdadera adoración. Amén. Primeramente, hermano, el Señor nos enseña que el lugar físico donde nosotros adoramos no es relevante para una verdadera adoración. Porque ya sea que sea en el templo de Jerusalén, o ya sea en el monte Gerizim, o ya sea en San Martín 3050, o ya sea en la catedral de Jotabeche, o ya sea en cualquier lugar, el lugar da lo mismo, hermano. Nuestros templos, que usted que haga físico, nos pueden ayudar para facilitar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Pero aunque sea un lugar bien cómodo, aunque sea un lugar limpio, aunque sea un lugar bien adornado, aunque tenga aire acondicionado, no sé, todo eso da lo mismo. Eso no va a asegurar que la presencia del Señor esté en este lugar, que se manifieste en el culto. Tampoco va a asegurar que el culto sea del agrado del Señor. Da lo mismo el lugar. Por eso Jesús le dice a la mujer: Jehová, Dios es espíritu. El Señor está en todos lados. Da lo mismo el lugar. Amén. Por eso dice en el versículo 21 del capítulo 4, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte de los samaritanos, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Y la verdadera adoración, hermanos, que agrada al Señor de verdad, se compone de 2 cosas, según lo que puedo ver que dice Jesús en estas palabras. Primeramente, la adoración tiene que ser en espíritu y tiene que ser en verdad, ¿cierto? Adoración en espíritu. Entendamos estos 2 conceptos, hermano. Los que agradan al Señor, hermano, son aquellos que adoran en espíritu.
Quiere decir que la adoración de la persona tiene que surgir y se expresa desde lo más profundo de nuestro ser. Eso es adorar con espíritu. La adoración, hermano, en espíritu nace en el lugar más profundo de nosotros y ese lugar es nuestro corazón. Adorarlo en espíritu, hermano, es adorarlo de corazón. Porque los instrumentos que usted ve acá, o el lugar, esto facilita nuestra adoración cuando cantamos al Señor. Pero esas son cosas externas. Lo que realmente le importa al Señor cuando le adoramos no es que la guitarra esté afinada o que la batería suene muy fuerte, no, sino que lo que está en nuestro corazón. ¿Cuál es la condición de su corazón, hermano? Eso es lo que realmente le importa al Señor. La adoración verdadera, hermano, es una decisión, es una actitud, es una intención que viene de nuestro corazón hacia el Señor. Y eso implica mucho más que cantar. Nuestro corazón, hermano, según la Biblia, es el centro de la vida, ¿ya? El corazón es el centro de toda nuestra actividad mental, física y emocional. Para los hebreos eso era el corazón. La mente no estaba aquí, la mente estaba en el corazón. De aquí viene todo. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Por eso cuando el Señor le entrega el gran mandamiento al pueblo de Israel, en Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5, dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Si tenemos al Señor en nuestro corazón, hermano, nuestra adoración va a ser del agrado de Él. Así que la pregunta acá es: ¿qué hay en su corazón, hermano? ¿Qué cosas gobiernan su corazón? ¿Qué cosas motivan sus decisiones? ¿Qué cosas motivan sus emociones? La sociedad, hermano, en general tiene muchos ídolos, muchos objetos de adoración en su corazón. Puede ser un equipo de fútbol, puede ser el dinero, pueden ser cosas materiales, puede ser una persona que aman, pueden ser ellos mismos incluso. Hay mucha gente que se adora a sí mismo y necesita la aprobación urgente de las demás personas. Por eso le pregunto a usted, ¿qué hay en su corazón? ¿Está Cristo ahí? ¿Está Cristo en su corazón? ¿O hay otras cosas que son tal vez más importantes? Y es una realidad, no lo estoy juzgando. Por ejemplo, hermano, tómelo bien, pero cuando usted viene un día domingo acá y estamos cantando o estamos escuchando la palabra devocional, estamos ofrendando, ¿usted realmente está conectado con el Señor? ¿O al menos tiene la intención de conectarse con el Señor, aunque le cueste? ¿O está pensando en el trabajo? ¿O está pensando en el negocio que se viene este lunes, al otro día? ¿O está pensando en el almuerzo, no sé qué vamos a comer, qué voy a preparar? Piensen esto, hermano. ¿Qué cosas gobiernan su corazón? Cuando Cristo gobierna su corazón, su adoración se va a notar el domingo, ¿ya? Mateo 6:21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Amén. Segundo punto, ya vimos adorar en espíritu, ¿cierto? Que es adorar con el corazón. Y segundo es adorar en verdad. ¿Cómo adoramos a Dios de verdad, hermano? No sé si recuerdan lo que le hablaba, la relación entre amar y conocer, ¿cierto? Esto aquí es lo mismo. Para adorar de verdad al Señor, hermano, es necesario que nosotros sepamos o conozcamos a quién estamos adorando. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. ¿Ya? Porque los samaritanos, hermanos, no conocían realmente al Señor. Su adoración era sin conocimiento, su adoración era sin teología, porque rechazaban gran parte de la palabra. Su adoración, hermano, era sin comprender el carácter real del Señor. Porque ellos adoraban de acuerdo a su propio sentir, de acuerdo a su propia imaginación, ignorando la misma escritura, la misma revelación del Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros de verdad adoramos al Señor de verdad, es porque conocemos al Señor y lo que Él nos ha revelado en la palabra, en su Biblia que tiene ahí en su mano. Para poder agradar al Señor, hermano, y adorarlo de verdad, es importante que nosotros lo conozcamos y podamos conocerle a través de la revelación de la Escritura, llenarnos de su palabra,
para que podamos ser formados en su verdad. Y a mí a veces me da un poco de lata escuchar que hay muchas congregaciones, por ejemplo, hermanos, donde la música, donde la alabanza, donde los cánticos gobiernan todo el culto prácticamente. Y a veces incluso esta misma música reemplaza la predicación de la palabra, porque podrían estar 4 horas cantando, y eso no está mal, pero después dicen, uy, la adoración fluyó tan bien, el Espíritu Santo se movió tan bien, que no hubo necesidad de predicar la palabra, con eso estuvo bien. Y eso, hermano, está mal, porque la verdadera adoración no está limitada a los cánticos, a las alabanzas que hacemos, no está limitada a una actividad como pensaban los samaritanos, que era en ese lugar específico. No puede ser reducida a eso. Nuestra adoración, hermano, tiene que ser teológica, que en el fondo conocemos, que estudiamos. Nuestros cánticos tienen que ser cristocéntricos, tienen que estar centrados en Cristo. Y nuestra manera de adorar, hermano, tiene que expresar que de verdad conocemos al Señor, que lo hemos estudiado a través de la Escritura. Si yo digo Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto, Dios es fiel, Dios es perfecto, es misericordioso, todo eso lo sé porque todo eso está en la Escritura. Y si yo me dedico a conocer al Señor a través de la palabra, mi adoración va a ser de verdad, hermano. Por eso, hermano, lea la Biblia, estúdiela. Si tiene tiempo, invierta en un instituto bíblico, no sé, porque hay muchas cosas, hermano, verdades impresionantes que están en esta palabra y están esperando que usted tenga una disposición en su corazón de poder estudiarla para poder conocer de verdad al Señor. Y si usted hace esto, hermano, su adoración va a ser de verdad. Amén. Así que si usted, hermano, aún no ha pensado en una meta espiritual para este año 2024, propongámonos desarrollar una adoración que agrade al Señor. Amén. Una adoración genuina, una adoración que venga del corazón y que tenga conocimiento también de quién es Dios. ¿Ya? Y existen muchas formas en las cuales podemos nosotros trabajar o desarrollar nuestra adoración al Señor. Primeramente podemos, como primer tip, si que usted quiere llamarlo, para poder desarrollar mejor nuestra adoración, es pasar tiempo de intimidad con el Señor. ¿Ya? Pasar momentos a solas con Él. Busque un lugar en su día a día, ya sea en la mañana o antes de irse a dormir o después del almuerzo, no sé. Busque un lugar donde no lo interrumpan, hermano, y en ese momento abra su corazón al Señor. Sincérese con Él. Si a usted le cuesta orar, dígale al Señor, Señor, a mí me cuesta orar, esto me cuesta mucho. Pero expréselo con sus palabras. No imita palabras de otros hermanos que ahora es más bonito, no sé. Ocupe sus propias palabras. Exprésele lo que está en su corazón al Señor. Sincérese con el Señor. Y eso al Señor le agrada más, porque usted está pasando tiempo de intimidad con Él como usted realmente es. Segundo punto, hermano, que es importante para desarrollar nuestra adoración es que congréguese, hermano. Venga a la iglesia, participe en los cultos. Si usted puede venir los martes, aquí los martes se ora también a las 8 de la noche. Es importante también, usted, hermano, que se reúna con los otros hermanos en la fe. Porque hay algo especial, hermano, cuando el pueblo de Dios se junta y se reúne para cantar, para estudiar, para leer la palabra, para orar. Pasa algo especial. Dios se mueve en medio de su pueblo. Por eso, hermano, no descuide su comunión con los hermanos de la fe. Y usted va a notar la diferencia con el tiempo. Congréguese, hermano. Y como tercer punto, recién me pongo a hablar de la alabanza y las canciones. Imagínense que ya llevo hablando media hora de esto y recién hablo de las canciones, porque para mí la alabanza, la música es una expresión, es algún instrumento que podemos, pero no es lo que realmente importante que sirve en una adoración real. Pero la alabanza sí nos enseñan a poder expresar nuestros sentimientos al Señor. Así que cántele al Señor, alábele en su casa, con himnos, con lo que a usted le guste. Cuarto punto, hermano, y ya lo mencioné esto también, lea la palabra, lea la Biblia, busque aparte un tiempo en su día a día también para poder leerla, para poder estudiarla. Cuando la lea, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Y esto, hermano, de alguna forma se relaciona con el último punto que les quiero mencionar y que para mí es muy importante, y tal vez lo más importante para una adoración del que agrada al Señor, y es que usted tiene que ser una persona obediente. Tiene que ser una persona obediente, hermano. Todo lo que está en la palabra no está de adorno, no es para que suene bonito, sino es para que usted la ponga en práctica.
Yo creo, hermano, que la mejor forma que nosotros tenemos para poder adorar al Señor de verdad es viviendo una vida conforme Él quiere, haciendo su voluntad. Porque cuando nosotros le obedecemos al Señor, le estamos adorando de verdad. Porque estamos reconociendo que Él es Dios y lo que es importante para el Señor es importante para nosotros también. Por eso, hermanos, viva su vida como un acto de adoración al Señor, hermano. Y déjeme decirle, hermanos, que uno de los resultados de una adoración verdadera es que la adoración, hermano, nos transforma. Si la adoración a usted no lo transforma, no es verdadera adoración. Porque la adoración, hermano, implica obediencia, implica servicio, implica someterse, implica amar en muchas cosas. La adoración, hermano, es un estilo de vida que nos permite tener comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Y cuando uno le adora, hermano, o le canta canciones al Señor el domingo, esa adoración, esa alabanza, hermano, se nota. Déjeme decirle, hermano, que generalmente uno le encomienda una gran responsabilidad al grupo de alabanza, a los músicos que están acá. Porque de alguna forma ellos tienen que dirigir la adoración de la iglesia el domingo, ¿cierto? Y si pasa un día domingo X, que el Espíritu no se mueve acá, o nadie está adorando, y todos están, la iglesia está apagada, como se dice, y están todos con las manos en los bolsillos, de brazos cruzados, y nadie canta, generalmente le echan la culpa al grupo de alabanza. Oh, que estos no se consagraron bien, que están cantando canciones que ni conozco, que no están afinados, no sé, pueden surgir muchos comentarios con respecto al grupo de alabanza. ¿Y sabe qué, hermano? Es verdad que los grupos, me incluyo acá, el grupo de alabanza tiene que consagrarse al Señor. Eso es verdad. Pero ¿sabe qué, hermano? Esa tarea no es solamente responsabilidad de los músicos. Esa es responsabilidad de todos nosotros para que la adoración fluya, de verdad. No es solamente tarea de ellos, es responsabilidad de todos. Porque cuando uno vive una vida, hermano, de obediencia y de amor al Señor real, su adoración el día domingo se nota de verdad. Aunque el instrumento esté desafinado, aunque no alcancé a llegar al tono de la canción, aunque la batería suene fuerte, aunque el pandero no acompañe, todas esas cosas da lo mismo para una persona que realmente tiene una vida de obediencia al Señor. Su adoración se va a notar igual. Da lo mismo la música. Es usted y el Señor. La adoración de una persona realmente obediente y consagrada se nota. Por eso, hermano, la verdadera adoración bíblica tiene que ver con esto. No importa la condición la que estemos viviendo, lo que importa aquí, hermano, es la condición del adorador. Eso es lo que le importa al Señor. No cómo lo estamos haciendo, sino de su persona. Por eso, hermano, la adoración de verdad bíblica es un estilo de vida. No es un momento en el tiempo. No debe ocurrir solo en la iglesia, aquí, sino que tiene que abarcar toda nuestra vida. Cuando estamos trabajando, cuando estamos sirviendo, cuando nos estamos relacionando con otros, al comer, al dormir. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria tiene que ser un acto de adoración al Señor. Como dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Amén, hermano. Así que lo invito que este año 2024, si usted aún no ha pensado en una meta espiritual a poder desarrollar, más allá de venir a la iglesia, comprometerse los domingos aquí, perfeccione su adoración con el Señor, una adoración de verdad, una adoración en espíritu y de corazón.